Hola profesora, hoy día le vamos a presentar el proyecto que es el simulador de tiros de fútbol. Vamos a intentar predecir este proyecto mediante operaciones matemáticas. Estoy con mi compañero Francisco Godoy, Cristóbal Ibáñez y yo, José Arzola. Bueno, en el fútbol, uno de los aspectos más desafiantes y emocionantes es lograr tiros precisos y efectivos. Normalmente un jugador normal, a lo largo de las prácticas día a día, pateando y practicando va mejorando esta habilidad. Sin embargo, enfrentan un problema el cual le genera muchas dificultades para predecir el trayecto que puede tomar el balón, lo que a menudo resulta en una frustración y en tiros imprecisos, pero que nunca se han parado a pensar cómo podemos calcular esto a nivel matemático. Para esto se requiere comprender cómo las variables físicas y cómo el ángulo del lanzamiento, la fuerza aplicada y el efecto del balón interactúan para determinar la trayectoria. Pero existen varios problemas. Un problema clave es la falta de herramientas visuales que permiten observar cómo estas variables afectan la trayectoria del balón. Esto limita la capacidad de los jugadores y entrenadores para mejorar habilidades y desarrollar estrategias más efectivas. La práctica sin estas herramientas se vuelve menos productiva. El objetivo del proyecto principal es diseñar y desarrollar una aplicación que simule la trayectoria del balón de fútbol. Esta herramienta permitirá analizar el comportamiento del balón en función de perímetros como la fuerza aplicada y el ángulo de lanzamiento. Con esto se busca mejorar la precisión de los tiros y proporcionar un apoyo tanto para los jugadores como para los entrenadores. A largo plazo, esta aplicación incluso podría convertirse en un estándar para el análisis y mejoras de cualquier deporte. Bueno, las principales preguntas que vamos a tratar de resolver dentro de este proyecto son cómo afecta el ángulo de lanzamiento a la distancia y altura que alcanzará el balón pateado por el jugador, qué fuerza se necesita para alcanzar el objetivo a una distancia específica entre el jugador y el objetivo que quiere alcanzar, cómo se puede calcular la altura máxima de un balón según el ángulo y la fuerza de su lanzamiento y qué herramientas tecnológicas son útiles para poder hacer el cálculo de estas trayectorias que va a tomar el balón. Bueno, en respuesta a la pregunta 1 mencionada anteriormente por mi compañero, el ángulo de lanzamiento afecta tanto la altura como la distancia. Un ángulo pequeño genera tiros bajos y largos, ideales para pases rasantes o disparos a media distancia. Por otro lado, un ángulo mayor crea una trayectoria más alta, útil para superar barreras defensivas. La respuesta a la pregunta 2 es que para lograr que el balón alcance una distancia específica es crucial ajustar la fuerza según las ecuaciones del movimiento parabólico. Por ejemplo, un tiro largo requerirá más fuerza que un pase corto, pero debe balancearse con el ángulo para evitar que el balón se eleve demasiado o quede corto. Respondiendo a la pregunta 3, la altura máxima del balón depende de la combinación de ángulo y velocidad inicial. Usando trigonometría y las ecuaciones del movimiento parabólico, podemos calcular el punto más alto de la trayectoria. Este dato es útil para planificar tiros estratégicos, como tiros libres o centros al área. Las herramientas tecnológicas juegan un papel crucial. Simuladores como GeoGebra permiten visualizar en tiempo real cómo varían las trayectorias según los parámetros. Estas herramientas no son solo útiles para analizar el movimiento, sino que también facilitan el aprendizaje al hacer visibles conceptos abstractos que afectan al propio movimiento del balón. Ahora vamos a contarles el impacto de las asignaturas en nuestra carrera en el proyecto. Bueno, nosotros encontramos asignaturas en nuestra carrera que tienen relación con nuestro proyecto. Por ejemplo, programación a objeto seguro. En esta asignatura se nos enseñó los conceptos como encapsulación, herencia y polimorfismo para estructurar el código del programa. Estos serían fundamentales en la creación de la aplicación. Otra asignatura sería base de datos. En esta asignatura se nos enseña el uso de la base de datos para almacenar datos. Podemos implementar el programa para que guarde estos datos matemáticos, tanto pruebas de simulación como resultados finales. Además, esta experiencia nos hizo valorar la importancia de las matemáticas en situaciones reales, mostrando su potencial para innovar. En el futuro, podríamos incluir factores como la resistencia del aire o la rotación del balón.
ampliando su aplicación a otros deportes como el baloncesto o el voleibol. Para explicar cómo vamos a usar las matemáticas en el proyecto, vamos a introducirlos a un contexto en una situación de fútbol. Por ejemplo, un jugador patea un balón de fútbol con una velocidad inicial de 18 metros por segundo y un ángulo de 25 grados con respecto al suelo, con el objetivo de determinar la distancia horizontal, la altura máxima y el tiempo total donde el balón permanece en el aire. Los datos iniciales serían la velocidad inicial de 18 metros por segundo, el ángulo sería de 25 grados y la gravedad sería de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Vamos a utilizar estas tres fórmulas para cada procedimiento. Para calcular la altura máxima utilizaremos esta fórmula y el paso a paso sería el siguiente. De la misma fórmula, para calcular el tiempo total y para calcular la distancia horizontal. Los resultados a dar deberían ser la altura máxima de 2.96 metros, el tiempo total debería ser de 1.55 segundos aproximadamente y la distancia horizontal debería de ser de 25.3 metros. Este cálculo demostraría que la física ayuda a entender y mejorar los aspectos técnicos en el fútbol. En este caso, el jugador podría ajustar su ángulo de fuerza para alcanzar un pase más largo o superar obstáculos. Y ahora a continuación les mostraremos cómo la aplicación simula este mismo problema y así verificamos los resultados. Bueno, profesora, ahora les voy a enseñar en este caso el simulador de tiros en el fútbol. Voy a enseñarles ahora las diferentes funciones que contiene este simulador para así colaborar y verificar el resultado anteriormente mostrado del problema planteado. En este caso vamos desde este cañón vamos a lanzar a un humano. Aquí se puede elegir varios objetos de lanzar, pero vamos a elegir un humano porque la persona se nota más a la hora de lanzarlo que los demás objetos. Como el problema decía, aquí podemos cambiar por ejemplo la gravedad a la derecha, así que aquí vamos, como el problema decía, vamos a dejarlo en 9.81 para que no haya ningún cambio y el resultado sea lo más parecido posible, lo más acertado posible. Así que acá el cañón lo podemos mover de grado, ¿no? Podemos mover el ángulo, vamos a dejarlo a un ángulo de 25 grados como el problema decía. Y acá abajo del cañón podemos mover la velocidad del lanzamiento, lo cual podría referirse a la fuerza también. Así que vamos a dejarla como el problema lo decía, en 18. Con este botón rojo de aquí se lanzaría el proyectil y con esto podríamos borrar el resultado y empezar de nuevo. Aquí tenemos dos herramientas que van a ser de suma importancia cuando se ejecute el lanzamiento, así que voy a proceder a ejecutarlo. Ahí se ejecutaría y llegaría a su destino. Con esta herramienta podemos verificar el tiempo, la distancia y la altura que dio como resultado en este caso la persona lanzada. Y poniéndolo aquí daría el resultado, daría 1.85 segundos, 25.3 metros de distancia y la altura obviamente como está en el suelo quedaría en 0. La altura máxima podemos verla moviendo esto al punto máximo, que sería el punto verde que se muestra aquí. Este sería el punto máximo, lo cual significaría que hasta este punto se elevaría y desde este punto empezaría a bajar ya. Aquí el tiempo obviamente disminuye, la distancia obviamente también, y la altura ya aquí se refleja y se muestra una altura de 2.95 metros como máximo. Con esta vamos a quitar esta herramienta y voy a poner esta. Con esta herramienta podemos comprobar la distancia horizontal que logró el objetivo, poniéndola aquí y estirando
la, la línea, por así decirlo, hasta, igual que anteriormente, el punto máximo, que sería aproximadamente este, daría como resultado 25.2.22 metros, y acá nos habría dado 25.3. Voy a intentar moverlo un poquito. Ahí, ahí estaría. 25.3, 25.21. Para comprobarlo voy a mover esto más abajo, y como ven, están a la misma distancia, casi un poco más a la derecha está esto, pero refleja casi el mismo resultado, lo cual comprueba de que el simulador funciona. Y con esto queremos dejar en claro que usando simuladores, en este caso nuestro proyecto en el fútbol, puede llegar a mejorar de manera más eficaz y, y sencilla en las habilidades de los jugadores para lanzar, en un caso hipotético, tiros libres, y así lograr una mayor precisión, no solamente practicando de manera individual y por inercia, sino que también utilizando las matemáticas en sus entrenamientos. Esto sirve tanto para los jugadores como para los entrenadores. Y aquí obviamente, por ejemplo, si le bajamos la fuerza del tiro, o en este caso la velocidad, obviamente la trayectoria cambiaría y el resultado sería otro. El resultado obviamente bajaría y daría un resultado de distancia de 17.57 metros. La altura máxima sería 2.5 metros. Y así es como comprobamos que dependiendo de la distancia que haya entre el jugador y el arco, con este simulador podemos verificar lo que se necesita para lograr el objetivo, y que sea un tiro exitoso hacia el arco.